Iniciar grabación, muy bien. Ok, buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar con la clase. Nos habíamos quedado en un tema referente a la rectificación. Con ustedes trabajamos un laboratorio. Voy a mostrarles en la clase de ofimática. La última clase que tuvimos fue de rectificador de media onda. Para los que no les quedó claro, no era obligatorio llenar este informe como tal. El informe se adjuntó para que ustedes puedan tomar de guía y desarrollar su trabajo. ¿Ok? Básicamente tenían que implementar el circuito que se mostraba en el laboratorio, el cual era un rectificador de media onda. Tenían que observar la señal de entrada, la señal de salida, validaban cierta información referente a las escalas de tiempo, anotaban eso si ustedes desean. Básicamente esto es la estructura que hubiesen utilizado para el informe. Y luego realizaban ciertas mediciones y validaban la información de la simulación versus la simulación que podrían obtener mediante el cálculo. ¿Ok? Ahora, les explicaba a algunos chicos, el objetivo de estos laboratorios es que más adelante ustedes puedan implementar, crear su fuente de alimentación. ¿Ok? El día de hoy vamos a desarrollar otro tema que es el de la rectificación de onda completa. ¿Ok? Les voy a juntar luego este reporte. Vamos a simular un circuito y vamos a utilizar Excel para que nos pueda permitir realizar de manera más rápida los cálculos, ¿sí? Recuerden, igual, una vez que terminemos la clase, tienen que presentar un reporte donde expliquen acerca del rectificador de media onda, analicen sus señales y puedan ahí anotar ciertos valores que les voy a explicar ahora, ¿ok? Entonces la dinámica va a ser la misma. Tienen que presentar eso. ¿Dónde lo van a presentar? Hay un Meet, perdón, ¿Recuerdan el Drive? En el Drive van a poder allí subir sus trabajos. Hay chicos que ya subieron los trabajos de CB. Vamos a ver si algunos, por ejemplo, creo que ya algunos ya se han puesto al día en ese aspecto, aunque han demorado, pero igual se les va a considerar eh, ese trabajo de CB. Hubo un trabajo en el que desarrollaron el simulador del diodo. Aquí sí veo que solo 7 estudiantes han subido su informe. El resto recuerden que tienen que subirlo. Rectificación de media onda, sí. Rectificación de media onda es lo que hicieron. Ahora vamos a hacer de onda completa. Y lo que tenían que subir es, bueno, aquí van a tener que subir su laboratorio de media onda, ¿sí? Voy a cambiarle el nombre. Es laboratorio de media onda. Eso es lo que tienen pendiente de la clase anterior. Y el día de hoy tienen el laboratorio de onda completa. ¿Ok? Entonces, esto recuerden que son notas de práctica, chicos. Si no trabajan, no suben esos informes, no van a poder tener su nota completa, les va a bajar su promedio. Así que los que no han terminado el diodo, los que no han terminado el laboratorio de media onda, tienen chance todavía, ¿sí? Obviamente que no van a tener la misma nota de aquellos que sí han terminado en tiempo, porque también yo sé, me entero, porque justamente aquí aparece la fecha en que han subido su trabajo, ¿no? Aquí hay gente que ha subido 28 de octubre, 1 de octubre, 5 de octubre, entonces se entiende que por algún motivo puedan tener retrasos, aunque acá subieron, solamente crearon la carpeta, pero no subieron archivo. Enciso Abel, aquí Enciso, por ejemplo, sí realizó su trabajo. Como les digo, aquí es libre la estructura, pero sí tienen que respetar al menos la presentación de la gráfica, la simulación, el marco teórico es lo que ustedes pueden investigar. Y al finalizar, en la parte inferior les comenté de las referencias, ¿no? Las referencias en APA es muy importante porque esto ustedes van a utilizar incluso para cuando tengan que realizar su
trabajo de tesis, ¿ok? Bueno, ya explicado eso, ya saben, chicos, tienen que, clase terminada, tienen que trabajar en un informe y subirlo, en este caso, en la clase pasada fue media onda, lo suben aquí, y la de hoy día, onda completa, ¿ok? Ahora sí, vamos a ingresar esta PPT. Esto aquí está. Vamos a minimizar un momento esto. Ok. Ok, ya les había explicado acerca del uso del multímetro, perdón, del osciloscopio. Ya a estas alturas habrán practicado. Ya no me voy a detener a explicarles cómo hallar el voltaje pico, la frecuencia, cuáles son las escalas de tiempo. Ya no, ¿por qué? Porque son cosas que ustedes ya deben aprender a utilizar. Son herramientas necesarias para la simulación. Así que vamos a ir directamente a la simulación. El cómo se obtiene la señal de media onda también lo habíamos explicado. Incluso también explicamos acerca de cómo se puede hallar el valor promedio. Simplemente se utiliza esta fórmula que ven aquí. Pero ahora vamos a trabajar con uno de los componentes más especiales en la rectificación, que es el rectificador tipo puente. ¿Ok? Vamos a ver si alguien quiere entrar a la sesión. Todavía no. Ok. Ok, el rectificador tipo puente. Ok, ustedes ya saben esta señal. Voy a ampliarlo un poco. Aquí está. Aquí está. Ok, miren, el rectificador tipo puente básicamente es un arreglo de 4 diodos. Diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Ok. Ven que entre los terminales del cátodo, ven que entre los terminales del ánodo hay una carga. ¿Ok? Esta carga está representada por este valor de resistencia. Y noten aquí, siempre vean chicos, cuando vean los informes, las leyendas, las nomenclaturas. BI está aquí, BI, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser el voltaje de entrada, voltaje input. Y el VO es el voltaje de salida, conocido como output, voltaje de salida. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en los terminales que están en este momento aquí, con el lado positivo y el lado negativo, estos terminales van a ser sometidos a una señal alterna, ¿ok? Una señal alterna, simétrica, que tiene una duración de tiempo t. Y en la comba positiva, o la cresta positiva, o la alternancia positiva, tiene una duración de t medios, y la alternancia negativa, por la simetría que tiene, va a ser t medios. T medios más t medios, ahí tiene el valor de t. Recuerden, si yo tengo una señal, tiene un tiempo determinado, yo podría hallar la frecuencia. ¿Cómo lo hallo? Simplemente sería eh, así. La frecuencia sería igual a 1 sobre t. Eso ya tienen que tenerlo muy claro, porque hay circuitos en los que se considera mucho, en función de la frecuencia, los componentes a utilizar. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué le va a permitir el rectificador de puente? Convertir una señal alterna, en este caso aquí ven una senoidal, la vamos a convertir en una señal, bueno, en este arreglo se obtiene una señal punzante únicamente en lados positivos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se realiza esta rectificación? ¿Qué pasó con la alternancia negativa? Ahora les voy a explicar para que lo tengan claro. Vean, este voltaje de entrada vamos a trabajarlo de 0 a T medios, ¿ok? Toda la comba positiva. Esa área de la alternancia de la señal vamos a trabajarlo de esta manera. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Aquí. Esto sería BI. Y está representado aquí, como ustedes ven, por un componente que ya conocen, que es el alternator, ¿verdad? Alternator. El alternator les da para configurar, cuando ustedes ingresan al Proteus, amplitud y les dice la frecuencia. Recuerden que la amplitud, en este caso, ¿cuánto sería? El voltaje máximo. El voltaje máximo, al cual lo pueden ver con el osciloscopio. ¿Ok? No es el voltaje RMS, es el voltaje máximo. Entonces, cuando hablemos de amplitud, recuerden esto bien, estamos hablando de voltaje máximo, porque lo visualizamos con el osciloscopio.
Esto está conectado, como pueden ver, en este arreglo de diodos. Le he colocado el código 1N4001. La familia del 1N400X, este X se puede reemplazar por diferentes valores. Hay el valor 1, el valor 2, el 4, el 7. ¿En qué se diferencia? Básicamente en el amperaje que pueda soportar y el voltaje que el diodo pueda soportar. Por lo general, para evitar cualquier inconveniente y asegurarse en soportar voltajes altos, la mayoría escoge el código 1N4007, ¿ok? Ustedes también lo pueden hacer para su fuente, pero como les digo, tienen que revisar el datasheet, ¿ok? Siempre vean el datasheet y pregúntense, ¿cuánta corriente va a necesitar entregar mi fuente? En base a esa corriente van a escoger sus diodos, ¿ok? Entonces ya saben, vean siempre su datasheet. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente lo que tenemos a la salida de esta señal es esto que está aquí. ¿Ok? Una vez que la señal pasa, vamos a tener una señal muy similar. Ahora, aquí en este arreglo, un momento, un compañero se está uniendo. Emitir a todos. Listo. En este arreglo, las señales que ustedes ven aquí, se está asumiendo que el diodo es ideal. ¿Ok? Aquí se está asumiendo que es un diodo ideal. ¿Cómo era el comportamiento de un diodo ideal? Cuando estaba polarizado de manera directa, esto se comportaba como un interruptor cerrado, ¿verdad? Cuando era positivo y acá negativo. Pero si el diodo está polarizado de manera inversa, entonces el diodo se comporta como un interruptor abierto. Ahora vamos a hacer el análisis aquí, con esta alternancia para que entienda cómo es que sale esta coma positiva. Vamos a ver si puedo borrar esto. Se puede borrar, se puede borrar. Listo. ¿Por qué lo borro? Porque ahora voy a hacer el recorrido de la señal y para que quede claro. ¿Ok? Dibujar. Vamos a hacer un color rojo. La alternancia positiva, ¿ok? Recuerden, todo esto tiene una alternancia positiva. No hay valores negativos. Parte desde cero, llega a un voltaje máximo, disminuye y llega nuevamente a cero. Vamos a ver. Cuando ocurre eso, la alternancia positiva, recuerdan que el diodo, el voltaje de ruptura es de 0.7, ¿ok? Y aquí va a haber un tema, van a ver más adelante, que este voltaje va a ser justamente la diferencia. No se va a obtener una señal como esta, este es ideal. Recuerden que el diodo ideal es como un circuito. Pero luego, en la vida, como vamos a observar luego, ese diodo se comporta como una fuente, ¿verdad? Eso tienen que tener en mente. Ok, ahora miren. La alternancia positiva va a llegar a este punto la corriente, se va, hay un nodo, lo que hace la corriente se va a dividir, ¿ok? Aquí va a llegar un sentido de corriente, positivo y negativo. Aquí también va a llegar el mismo sentido, ¿no? Positivo, negativo. Vamos a continuar bajando, bajando, bajando. Este va a ser positivo, esto negativo. Y esto de aquí también. Llega por aquí, va a seguir circulando la corriente, positivo y negativo. La corriente circula por aquí, llega por aquí y retorna, ¿verdad? Entonces, ese es el circuito que hace la corriente en este momento. Ahora, aquí analizamos. Miren, polarización directa y polarización inversa, recuerdan eso. Este diodo está en polarización directa o inversa. A ver, puedes colocarlo en el chat. El diodo D5 está en polarización directa o inversa. Escriban en el chat o habiliten su micrófono. Más rápido se habilitan el micrófono. O les digo que usen un emoticón. Corazón si es de 5. Ya, ajá. Sí, el diodo D5 está en polarización directa o en inversa. Voy a colocarlo, miren. El diodo D5 está en polarización directa o inversa. Corazoncito si es directa. Directa, ¿verdad? Directa, muy bien. Ahí está animando su corazón. Y si es inversa, a ver, vamos a ver. Va a ser un dedito abajo. A ver, un dislike. Vamos a ver, acá está.
Entonces, este de aquí, polarización directa, ¿ok? Entonces, la corriente pasa, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre aquí? Polarización directa o inversa en el diodo 2. En el diodo 2 está en inversa o directa. Vamos a ver qué opinan. Inversa, listo. Entonces ya entendieron la idea. Si es inversa, esto se comporta como un circuito abierto, un interruptor abierto. Y aquí no circula la corriente, ¿ok? No hay paso de corriente porque es abierto. Muy bien, entonces la única corriente que va a pasar es por este lado. Aquí, analicemos. Polarización directa inversa, ya vimos, esto va a ser inversa. Entonces por aquí no va a circular la corriente. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Va a circular por este punto, va a venir por aquí, y como aquí sí está polarizado directamente, va a circular por aquí. Entonces voy a colocar en amarillo cómo sería la ruta de la corriente. Viene por aquí, llega a este nodo, como aquí está abierto, no va a circular por ahí, va a circular por aquí. Como aquí está abierto, no va a pasar por aquí, va a pasar por aquí. Ok, sigue pasando, llega a este nodo y nuevamente regresa. Esto es el sentido de la corriente. Y vean algo interesante. Cuando ocurre eso, el potencial que se va a presentar en la resistencia va a ser de este tipo. Positivo y negativo. Vean, positivo y negativo. Entonces, aquí ya tenemos en la salida una polaridad. Esto de aquí básicamente vendría a ser una tierrita. Y si ustedes toman aquí con el osciloscopio voltaje de salida, van a obtener esta señal, ¿no? Ahora, esto es en el caso que es un diodo ideal. Recuerden que estoy diciendo el término ideal, porque ahora vamos a ver cuando no es un diodo ideal. ¿Ok? Si entendieron esta parte, van a poder comprender esta otra parte. ¿Qué es lo que ha pasado? Únicamente lo que ha pasado es que la comba negativa es la que va a pasar ahora como voltaje de entrada. Miren, voltaje de entrada, ahora le toca a la porción negativa. ¿Qué significa? Antes era el más por aquí y el menos por aquí, pero ahora ya no. Ahora el más va a pasar por aquí y el menos por aquí. ¿Recuerdan? Porque aquí era el más era por aquí, la corriente circulaba así. El más por aquí, el menos por aquí, y ahora se ha invertido. Si se invierte, vamos a ver el recorrido. La corriente viene por aquí, se bifurca, y la misma pregunta. Se polariza de esta manera, positivo y negativo. Aquí se polariza positivo y negativo. Aquí se polariza positivo y negativo, positivo y negativo. Vamos a ver cómo se polariza la resistencia. En este apartado, la corriente llega, como esto está inversamente, se abre. Como esto sí está polarizado directamente, circula la corriente. Llega a este punto, esto está inverso, no pasa la corriente. Por aquí sí va a pasar la corriente. Listo. La corriente llega por aquí y retorna, ¿verdad? Y analicemos ahora cuál es la ruta que ha realizado la corriente. Vamos por aquí, llega a este punto, como por este lado está abierto, entonces se va por aquí. Como aquí está abierto, circula por aquí, como aquí está polarizado directamente, realiza este circuito, llega a este nodo y regresa, ¿verdad? Listo. ¿Cuál es el sentido de la corriente en este caso? Estamos viendo que el sentido de la corriente va de esta manera. Por eso la polarización es positivo y negativo. En el ejemplo anterior, ¿cómo era? Mira, era positivo y negativo. Tienen el mismo sentido de corriente en la resistencia de carga. Es por eso que nuevamente se va a presentar esta señal. Miren, esta es la señal de salida, voltaje de salida. Entonces, miren, ¿qué pasó? El voltaje de entrada que tenía la polarización negativa, con un voltaje máximo negativo, ahora, por efecto de la polarización del diodo, se ha invertido esta señal. Básicamente ha pasado al lado positivo, ¿ven? Y nuevamente se va a repetir el ciclo. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una señal rectificada de una completa, lo que van a tener es esta señal. Una cresta positiva, 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 positiva y etcétera. ¿Ok? Dato interesante. Si esta señal tiene una duración t, ¿ok?
esta señal va a tener una duración de t medios. Por lo tanto, si esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz, entonces la frecuencia aquí de esta señal va a ser el doble, 120 Hz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el ciclo de la señal, antes el ciclo iniciaba aquí y terminaba aquí, ¿verdad? Pero ahora ya no es que termine aquí y termine acá, sino que aquí es donde termina la señal. Y nuevamente se repite, termina. Entonces, eso hace que se duplique la frecuencia, ¿ok? Listo. Hasta ahí creo que todo está claro. Si tuvieran una duda, me comentan o activen su audio. Y si no, denle su like para seguir continuando. ¿Cuántos likes hay? Si tienen alguna duda, habiliten su micrófono, si no, avanzamos. Listo. Ok, ya sé. Si alguien entendió, entonces creo que todos pueden entender. Y si no llegaran a entender o ya entraron tarde, pueden revisar el video, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora la realidad. Vamos a ver la realidad, cómo son las cosas de verdad. Porque aquí analizamos con un diodo ideal, pero ustedes ya saben que el diodo no se comporta de manera ideal, que tiene cierta pérdida de tensión por la polarización, ¿ok? Ahora sí vamos a considerar este valor. Eh, ¿Dónde lo vamos a considerar? Aquí. Aquí lo vamos a considerar, ¿ok? Ahora, un parámetro muy importante para que se entienda es el voltaje en continuo, ¿ok? El voltaje en continuo. Vamos a ver. Esta señal alterna, eh, cuando ha sido rectificada con el arreglo del puente rectificador, va a tener un valor de señal en DC. ¿Ok? ¿Cómo obtienen este valor en señal DC? Utilizan su multímetro. ¿Ok? Pero este multímetro tiene que estar en DC. ¿Ok? Recuerden que esta señal es la que va a recibir una carga que ustedes van a tener que alimentar. ¿Ok? Como pueden ver aquí hay unas líneas punteadas, ¿verdad? Estas líneas punteadas básicamente viene a ser el valor DC promedio que va a ser leído por el multímetro. ¿Qué es lo que significa? Para que lo tengan claro. Esta resistencia o carga, llamémoslo así, resistencia o carga, otros le colocan load. Cuando recibe esta señal de onda completa, él va a decir, entre comillas, es como si yo fuese el multímetro, ¿no? Va a decir, mira, yo estoy recibiendo esta señal de onda completa, pero percibo o siento que me estás aplicando una fuente de voltaje continuo, ¿ok? Que tiene un valor determinado. O sea, yo sé que me estás dando una señal variante, que se llega a un valor máximo, puede llegar a cero, luego otra vez se repite. Es oscilante esa señal, unipolar y positiva. Pero yo, la carga, siento, percibo que me estás aplicando este valor continuo como si fuera una fuente, como si fuera una batería, ¿ok? Y eso va a lograr que ese valor de fuente continua, como si fuera una batería, va a disipar cierta potencia en la resistencia. Por lo tanto, la resistencia no percibe que le están aplicando, digamos, esta señal de onda completa, rectificada, sino está percibiendo que le están aplicando una fuente de tensión continua, el cual le va a generar una cierta disipación. Porque recuerden que la potencia va a ser igual a ¿qué? A voltaje por corriente, ¿verdad? Pero el voltaje se puede convertir en corriente por resistencia, entonces tienen corriente por R, o si ustedes desean la corriente pasada a voltaje, tienen voltaje partido la resistencia. Entonces ven que donde pueden utilizar la fórmula, pueden utilizarlo voltaje y resistencia. Voltaje, yo estoy percibiendo que me estás aplicando una fuente continua cuyo valor es 0.636 el voltaje máximo, que esto si no recuerdo era 1 sobre 2pi, ¿ok? Y sobre el valor de resistencia yo voy a disipar cierta cantidad de energía, ¿ok? Esa va a ser mi potencia.
Por eso es muy importante saber la carga que ustedes van a energizar, cuánta corriente necesita o de repente el nivel de impedancia que tiene, ¿ok? Entonces, en conclusión, para resumirlo, para que ustedes puedan medir el voltaje DC, utilicen su multímetro y ese voltaje es lo que percibe la resistencia que está recibiendo como si fuese alimentado por una batería, ¿ok? ¿Y cómo se calcula? Con este valor. Y en el laboratorio que les voy a compartir, allí está. Vamos a ver, aquí está el voltaje CD. Ahora, hay una diferencia. Va a haber una diferencia, ¿saben por qué? Porque, como les dije, el diodo, este es el comportamiento real, ¿ok? ¿Por qué yo sé que es el comportamiento real? Bueno, se asemeja un poco más al real porque aquí ya estoy utilizando el voltaje sub K, en este caso le llaman voltaje sub K, que es el voltaje de diodo, es lo mismo, de polarización. Recuerden que el diodo de silicio, para que entre en conducción, necesita superar un voltaje de 0.7 voltios. Entonces, cuando la señal ingresa solamente cuando supere ese valor es que se va a polarizar. Realiza el recorrido que les expliqué hace un momento. Aquí nuevamente hay otro diodo y regresa la señal BI. ¿Ok? Entonces, en el voltaje de salida, ¿qué es lo que realmente yo voy a tener? Lo que voy a tener es el voltaje máximo. Y aquí tienen que recordar un poco sus clases de Kirchhoff, en donde decía, ¿no?, que el voltaje de entrada en un circuito es igual a la caída de tensiones que hay en este circuito. Por lo tanto, miren, voltaje de entrada menos este voltaje, menos el voltaje de salida, menos el voltaje del diodo, ¿a qué va a ser igual? A cero. Esto es lo mismo decir que el voltaje de entrada es, si esto pasa al otro extremo, que es la suma de las caídas de las tensiones. O pueden decir que la suma de las caídas de potenciales es igual a cero, ¿no? Estos si operan simplemente que van a tener que el voltaje de salida es igual a 2 el voltaje de entrada menos 2 veces el voltaje del diodo. Vean. Y por eso es que queda esta fórmula que está aquí. Entonces, esto de aquí es lo que ustedes realmente van a utilizar en la práctica. Que el voltaje DC que recibe la carga, el cual percibe como si me aplicaran una batería, es igual al voltaje máximo. Recuerden, esto es como la amplitud, pero le van a restar 2 veces el valor del diodo, ¿ok? 2 veces el valor del diodo. Diferente del caso aquí, ¿verdad? Donde solamente era el voltaje máximo, pero esto no es el comportamiento real. El comportamiento más cercano a la realidad es este de aquí, ¿ok? Y eso lo vamos a validar ahora con el osciloscopio. Y vean que aquí ocurre esto, ¿no? Que el voltaje máximo va a ser menos 2 veces el voltaje K. Listo. Vamos ahora a hacer un laboratorio en donde vamos a usar, podemos usar el alternador como siempre hemos usado, pero yo necesito también que practiquen un poco con su transformador, ¿sí? Entonces necesito que ahora todos abran su Proteus, tengan abierto su Proteus y van a utilizar dos tipos de transformadores muy utilizados, ¿sí? Les voy a enseñar dos porque cuando vayan a comprar su transformador les van a decir, ¿no? Dos terminales o con derivación central. ¿Cuál es la diferencia? Ahora la vamos a ver, ¿sí? Entonces, por favor, todos abran su Proteus. Les doy ahí unos 5 segundos, 10 segundos para que den doble clic y vaya cargando. Una vez que carguen, dan, ya saben, una ruta y vamos a utilizar los transformadores de voltaje. Ahora, un poco de teoría y algo muy sencillo. El transformador lo único que va a hacer es reducir la tensión de línea que tienen en su casa a un voltaje eh, que ustedes van a necesitar para realizar su fuente de alimentación. Por lo general, bueno, aquí ya saben que en Perú tenemos la línea de domiciliaria 200 voltios AC, ¿verdad? Eso es lo que siempre dicen en el toma corriente. Pero recuerden que esto es el valor RMS o también conocido como el valor eficaz, ¿ok? El valor RMS o el valor eficaz. ¿Cuánto sería el valor máximo? Esa es la pregunta. Bueno, yo recuerdo que el valor máximo siempre va a ser el valor RMS multiplicado por raíz de 2. Ahí está. Y este valor RMS, si ustedes utilizan su calculadora, es aproximadamente 311 voltios. ¿Ok?
Ahora, si quieren validar, simplemente pueden usar esa calculadora virtual, raíz de 2, ¿a qué es igual? A esto. Lo multiplicamos por 220 y eso me sale igual a 311.12. ¿Ok? Ese es un aplicativo que pueden encontrar en internet, lo instalan y pueden utilizarlo. 311.12. Entonces, por lo tanto, si yo utilizo un osciloscopio para medir la señal alterna de mi casa, voy a obtener un valor pico máximo de 311. Esta es la verdadera señal, a diferencia del 220 que se limita solamente cuando usamos el multímetro. ¿Ok? Por eso les digo, diferencien bien voltaje máximo versus voltaje eficaz o RMS. Este voltaje tiene que pasar por una reducción porque es muy grande. Nosotros necesitamos para nuestra fuente de alimentación, normalmente las fuentes pueden ser de 12 voltios, de 20 voltios, 24 voltios, ¿no? En electrónica, ustedes saben, cuando trabajen con circuitos integrados, no van a necesitar más que, bueno, en realidad 5 voltios, ¿no? Para lo que es la alimentación de sus circuitos integrados, sus TTL, su Arduino, etc. Por ahí que van a necesitar colocar algún motorcito, van a tener que trabajar con 9 voltios. U otro carga por ahí otro sensor, 12 voltios, que es lo normal. Entonces, lo típico, lo usual es que se trabaje en fuentes de alimentación de 12 voltios, por lo general, a lo que es electrónica. Si ustedes quieren otro tipo de... tienen por ahí otro transformador, pueden usar 24. También es válido, ¿no? No digo que no. Pero la verdad es que va a ser muy difícil que usen voltajes de 20 voltios, 19 voltios, 15 voltios. Muy extraño va a ser, muy atípico. Será para un circuito muy especial, ¿no? Pero para electrónica, para todo lo que van a utilizar en la carrera, yo les recomiendo una fuente de 12 voltios. ¿Qué significa? Que si van a Parur o algún centro autorizado o de repente desarman algún componente de una radio, allí van a encontrar un transformador, tienen que validar que sea de 12 voltios. ¿Cómo lo van a hacer? Van a medir voltaje en sus terminales, ¿ok? Ahora, ¿hay dos tipos de transformadores? Sí, ahora les voy a mostrar aquí. Bueno, este es el esquemático. Lo que van a hacer en Proteus es, primero van a extraer su alternador. ¿Cómo lo hacen? Ya saben, van donde aparece el modo componente, utilizan la letra P, que es Peak Device, y aquí escriben Alternator, ¿ok? Una vez que dan Alternator, dan doble clic y se arrastra. ¿Cómo hacemos para el transformador? Esto es lo nuevo. Van a escribir transfor y les va a aparecer estas opciones, ¿ok? ¿Cuál yo les recomiendo utilizar para que puedan simular? Van a ser los siguientes. Este de aquí y este de aquí. Como pueden ver aquí justamente te dice el mismo Proteus que es un transformador simple, ¿ok? Tal cual. Dos terminales de entrada, dos terminales de salida. Recuerden este término, primario, el lado de primario y el lado del secundario. Como profesor yo determino cuál es primario y secundario, porque los transformadores son, son algo similares, no encuentro mucha diferencia. Para ello tienen que medir resistencia, ¿ok? En estos casos son transformadores ya de alto voltaje. Vamos a ver, de 12 voltios. Así. Ahí pueden ver, aquí por ejemplo. Aquí hay uno, dos cablecitos y tres cablecitos. ¿Cuál es bobinado de entrada? ¿Cuál es bobinado de salida? ¿Cuál es primario y secundario? Vamos a averiguar ahora. A ver otro. Este tiene tres. Vamos a ver uno que tenga dos por ahí. Ustedes tienen que ver. Acá, por ejemplo, este transformador. Miren, ¿qué es lo que dice? Acá dice 230 VAC 50 Hz. Es estos cables que están de color rojo. Y 12 voltios AC. Y vean qué dato importante les da. 500 miliamperios hay estos dos cables. ¿Ok? ¿Cómo hago? Simplemente coloco mi ohmímetro, mi multímetro en la medición de ohmios y mido aquí la resistencia. Donde haya menor resistencia es el secundario y donde haya un valor más grande de resistencia es el primario. ¿Ok? Repito, cuando midan resistencia, el valor
donde les dé un valor de resistencia más bajo. Donde es más bajo es el secundario, o sea, la salida, los 12 voltios. Y donde les da un valor más bajo es la entrada, 230. ¿Ok? Vamos a ver ahora Proteus, porque miren, esto que está aquí, le voy a tomar un pantallazo para hacer un comparativo. Este es el bobinado, perdón, el transformador de dos terminales y vamos a utilizar para ello justamente el que dice transformador, van a utilizar el simple, ¿ok? Ya lo tienen. Uy, acá va a ser complicado. Tengo que hacer esto para capturar pantalla aquí. Así. Listo, irme donde están las imágenes. Al parecer como Proteus no permite hacer la captura directa. Imágenes, captura de pantalla, recién me voy aquí y luego me voy aquí. Damos enter, ahí está. Entonces miren chicos, real, ¿cómo es el osciloscopio? Perdón, el transformador real es así. Dos cables de entrada, dos cables de salida. Dos cables de entrada, dos cables de salida. Primario, secundario. Primario que conecto, 220 voltios. Secundario que voy a obtener, en este caso veo, aquí es 12 voltios. Y como mido, cómo sé cuál es cuál, con mi ohmímetro, coloco en los terminales y donde me marquen más resistencia, ese es el secundario. ¿Ok? Y donde me marquen menos resistencia es el primario. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí ya tienen un ejemplo de cómo van a obtener. Sacan el transformador, lo colocan en el Proteus, ¿sí? Ahora vamos a ir por el otro transformador que ven aquí, que era de transformador con secundario en el centro, ¿ok? O toma central le llaman popularmente. Cuando ustedes vayan a Perú, necesito un transformador de toma central. Entonces le van a dar esto de que está aquí, esta imagen le van a dar. Vimos hace un momento este, ya lo vimos. Este de aquí es el que le van a dar. Nanoparuro, vamos a visitar a Nanoparuro. ¿Qué dice aquí? Miren, 12,012. Ah, qué diferencia. Vamos a hacerle una captura de pantalla. 12,012. ¿Qué significa? Aquí ustedes van a tener dos opciones, ¿no? Para conectar. Voy a hacer una captura de pantalla. Les voy a compartir luego el Word para que quede claro. A ver, un momento. Ahí está. Listo. Entonces, esto de aquí voy a bajarlo para que no haya confusión. 12,012 y entrega corriente de 2 amperios. Y vean cómo es la representación en Proteus, ¿no? Simplemente aparece como transformador con eh, toma central, ¿ok? Secundario con 3 terminales. Entonces, esos dos transformadores los necesito aquí en Proteus, ¿ok? Van a colocarlo en Proteus. Luego de eso van a hacer la siguiente configuración. Bueno, lo voy a borrar para que lo hagan de cero. Para que se vea como... Primero van a alimentar el primario. ¿Ok? El primario. Van a conectar el primario al alternador que también han sacado. ¿Ok? Entonces esto de aquí. Vean cómo voy a hacer. Voy a alimentarlo a mi alternador. ¿De cuánto es ese alternador? Vamos a ver. Yo he colocado 311 voltios. ¿Por qué? Porque esa es la amplitud del voltaje pico máximo. ¿Ok? Listo. Así como hice con este transformador de toma central, voy a usar también este transformador de dos terminales. Voy a conectar en la entrada del alternador. Vamos a trabajarlo en paralelo al mismo tiempo, ¿ok? Ahí está. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean algo interesante. Voy a utilizar los multímetros, ¿ok? Van a entrar, ya saben, en donde aparece la opción de instrumentos virtuales, van a utilizar el DC, perdón, el AC voltmeter. AC voltmeter, primero para la entrada, ¿ok? Y luego para la salida en el secundario del transformador. Vamos a ver cómo es eso. Aquí simplemente van a tener que hacer una conexión directa.
porque son dos cables, listo. Pero en este caso vamos a utilizar tres. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí como referencia este punto central, ¿ok? Recuerdan que era 12, 0, 12. Y aquí simplemente era 12, ¿verdad? Ok, entonces vamos a validar eso. Vamos a colocar esto aquí, aquí, aquí. Y aquí van a encontrar un pequeño beneficio para los que quieran tener de repente ya una fuente de un mayor rango de... Ahora, algo importante. Voy a darle play para que vean. Todavía no... Esto lo voy a eliminar un momento. Ok. Vean que yo ya tengo estos valores aquí en a la salida del transformador. Pero, ¿cómo es que yo logré eso? Antes que nada, tienen que entrar en la configuración del transformador. Y en este caso van a utilizar aquí un factor de acoplamiento. Les voy a dar este dato. Para este transformador de tres terminales van a colocar el valor de 0.078, ¿ok? Así que hagan eso. 0.078. Voy a tomar una pantalla para que lo pasen allí. Igual se lo voy a compartir en el Word. 0.078. ¿Por qué ese valor? Porque básicamente es un valor que cuando se aplica un voltaje de entrada determinado y se encuentra con ese factor, el voltaje de salida va a ser de ese valor. ¿Ok? Ahora, cuando trabajamos este transformador, el factor de acoplamiento va a ser de 0.055. ¿Ok? Les repito otra vez, coloquen ese factor 0.055. ¿Ok? Windows Shift S. Entonces, todos tienen que haber configurado ya ese valor de factor de acoplamiento en sus transformadores, ¿sí? Porque solamente así les va a salir los valores de voltaje que estoy indicando aquí en la pantalla. Entonces ya tenemos ahí dos factores. Ya saben, les repito, el transformador de tres terminales es 0.078 y el factor de acoplamiento de dos terminales es 0.055. ¿Ok? Cuando le demos play, ahora sí vamos a darle play, vean lo que pasa. Me muestra en el transformador de tres terminales, parte de secundario, 12 voltios entre los terminales, llamémosle 1 y 2, y me muestra también 12 voltios en los terminales 1 y 2. Pero algo interesante, cuando yo mido en los terminales 1 y 3, obtengo un valor de 24. En conclusión, yo puedo obtener un valor de 24 voltios, el doble, simplemente ¿por qué? Porque se van a sumar las dos salidas, 12 y 12. ¿Ok? A diferencia del otro transformador, que solamente voy a obtener una salida de 12 voltios. Como les digo, en electrónica por lo general van a utilizar fuentes hasta máximo de 12, por lo general. Pero si alguien por ahí tiene en mente de realizar algún otro proyecto y sabe que va a necesitar voltajes mayores, puede utilizar también en 24 voltios, no hay problema. Sin embargo, yo no lo recomiendo porque va a haber una necesaria disipación de energía, podríamos decirlo así, porque va a recibir más voltaje el regulador principal. Y el regulador principal va a tener que estar trabajando un poco más. A diferencia si le aplicas 12 nada más, va a estar trabajando, no va a disipar tanta energía. Yo recomiendo personalmente 12 voltios porque yo también he hecho mi fuente de 12 y me ha servido los 3 años de instituto y tranquilo. Muy raras veces, casi nunca, la verdad, utilicé 24, 20, 19 voltios, ¿ok? Entonces, me confirman por favor si ya alguien ha logrado obtener esta configuración. Si es posible, me mandan una foto al WhatsApp. A ver, en el WhatsApp manden una foto de su pantalla, a ver, mostrándome. Quiero ver si alguno de ustedes ya tiene su alternador, su transformador, sus multímetros. Quiero ver eso, por favor. Manden al WhatsApp.
A ver, ¿quién manda ahí una foto a su WhatsApp de su pantalla? ¿Quién quiere colaborar? ¿Todos ya lograron armar ese circuito? Al menos coméntenme, manden su corazoncito, sí, es positiva la respuesta. A ver, les voy a dejar la pantalla ahí y el Word, ¿no? El Word, para que vean los acoplamientos. A ver, ¿quién pudo armar, chicos? ¿Me comentan? ¿O tuvieron algún problema? Si tuvieron algún problema, me comentan, ¿no? Por eso me perdí. No pude hacer esa parte. Arriba es 0.078 y abajo es 0.055 el factor de acoplamiento. A ver, me comentan. ¿Cómo van? Quiero saber cómo van. O están en el celular y no tienen computadora. Comenten, chicos, algo para avanzar. No tengo Proteus. Ah, bueno, ya está bien. Se entiende, de repente estás sin el Proteus. Pero igual esto va a quedar como evidencia grabado para que lo puedan implementar, ¿sí? Alguien que sí tenga Proteus en su escritorio y ha podido simular, a ver, que mande una foto por el WhatsApp para ver si quedó claro ese apartado. Necesito saber si alguien avanzó, chicos, porque yo avanzo y de repente quedó en el aire. Alguien mandó un like. Ya bueno, voy a asumir que ese like significa que sí le salió la simulación, ¿no? No tiene problemas. Ok, siendo así, porque en el WhatsApp no veo fotos, otros días sí mandan fotos, pero esta vez no mandan. A ver, alguien ahí va a mandar su foto, creo. Ahí está. O captura de pantalla de mi escritorio. Está bien, ¿no? Design, voltímetro. Acá, por ejemplo, sí veo que no has colocado el multímetro en AC. Ten cuidado. Acá has colocado un multímetro en DC. Te va a marcar otra cosa. Tiene que ser como los que están arriba. AC, AC, AC. Así configúralo. Borra ese y coloca AC. El resto está bien, ¿sí? Ah, de entrada y salida. Ajá, muy bien. Solamente corrige ese multímetro, quítale. No es el adecuado, ese es DC. ¿Ok? Así chicos, está bien para qué, para que vean, eh, tiene alguna observación, podemos corregir. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que tienen dos opciones. Yo les propongo que vayan a la opción más práctica, es que compren un encapsulado en donde ese encapsulado contiene ahí ya un arreglo de cuatro diodos. Esta es la representación de un bridge, le llaman bridge o puente de diodos rectificadores, que básicamente es lo que le hemos presentado aquí, ¿no? Aquí. Esta configuración que ven aquí, esta configuración, es lo mismo, solamente que tiene otra forma. Tiene otra forma. Y físicamente, ¿cómo se ve? Ah, bueno, van a Paruro o algún centro autorizado donde venden componentes y les van a ofrecer esta opción que ven aquí. Oh, no se ven bien, vamos a cerrarlo mejor. A ver, vamos a colocar aquí el puente rectificador, diodos, para que luego no... Esto es una opción, por ejemplo. Este arreglo ven que dice aquí una señal alterna, y luego tiene el positivo y negativo. Eso justamente se representa en este componente. Tiene cuatro pines, cuatro terminales, y noten que es como un cilindro achatado, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, ya es ya un puente rectificador. ¿Lo pueden utilizar para su circuito? Sí, ¿ok? Pero, pero, antes que se lancen a comprar, tienen que entender algo. Si yo me compré un transformador, como vi en la imagen que les mostré, un transformador, digamos que me compré de este tipo, dos terminales, ¿ok? Este transformador básicamente me va a permitir alimentar circuitos que me pidan a mí una corriente máxima de 500 miliamperios.
o sea 0.5 amperes. Si le coloco una carga que demanda más corriente, se va a sobreexigir esto, se va a calentar y se puede dañar, ¿ok? Entonces, ustedes van a estar limitados a la corriente que entregue su transformador. Si el transformador, como ven aquí, por ejemplo, alguien decide comprarse este transformador entrega 2 amperios. Entonces, la corriente máxima que yo voy a entregar a mi carga va a ser 2 amperios. Si yo conecto una carga que demanda 3 amperios, 4 amperios, no va a funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque esto de aquí va a empezar su potencia máxima para entregar corrientes de 2 amperios. En función del transformador, yo les recomiendo que utilicen un transformador de 2 amperios. 2 amperios yo creo que es más que suficiente para una fuente de alimentación a nivel de electrónica, para circuitos integrados y un estudiante, está muy bien. 500 miliamperios es muy poco porque van a colocar motorcitos, servos integrados, un Arduino y ya se va a empezar a disparar su corriente. Yo creo que al menos con 2 y si pueden por ahí 3 amperios, excelente. Pero al menos para comenzar, circuitos pequeños, 2 amperios está bien y idealmente yo les recomiendo 3 amperios. Obviamente que el precio va a cambiar, van a preguntar, los precios cambian. Entonces si yo voy a entregar como máximo en algún momento, digamos que deciden irse por 2 amperios, tengo que asegurarme, tengo que irme al datasheet de este componente y saber cuánta corriente entrega este componente. ¿Por qué? Porque recuerden que esto va a rectificar esa señal y va a entregar un nivel de corriente proporcional. Se llama el 2W10 ese código. Entonces, como tarea, ustedes en el informe que hagan ahora van a decidir qué tipo de componente van a utilizar el código. Hay otro componente que tiene otro arreglo. Vamos a ver si lo veo por aquí. Este que está aquí, aquí. Como ven, es como un paralelepípedo y tiene 4 terminales, positivo y negativo, y el AC son los 2 terminales, no hay polaridad. Entonces, la salida del secundario del transformador van a ir conectados a estos 2 terminales, y el lado positivo y negativo van a ir conectados al circuito. Vean, obviamente creo que a legua se notaría la diferencia, ¿no? ¿Quién soportaría más corriente? No creo que este pequeñín soporte muchas corrientes, ¿verdad? Tienen que ver en el datasheet cuánta corriente soporta versus este de aquí. Y vean, hay otro tipo de puente rectificador. Entonces, es más robusto, como pueden ver. Como les digo, según la necesidad, según la carga que ustedes van a trabajar, tienen que elegir el componente. Yo les recomiendo para electrónica, para sus 3 años de estudiante y más adelante cuando trabaje, les recomiendo un transformador de 12 voltios, de 2 terminales, que entregue una corriente entre 2 a 3 amperios. Idealmente 3, pero si no encuentran 3 o les parece un poco caro, cómprense uno de 2, ¿ok? Es mi recomendación. Y verifiquen obviamente luego el componente que van a utilizar, cuál es la corriente que va a soportar. ¿Cómo se simula eso? Bueno, vamos a Proteus y colocan aquí en Big Device, escriban bridge de puente, ¿ok? Y aquí les va a aparecer uno genérico, pero vean algo interesante que tienen no solamente el genérico, también tienen, miren, de 100 voltios 1 amperio, de 600 voltios 1 amperio, 400 voltios. Por ejemplo, podrían usar tranquilamente este de aquí que está 50 voltios 100 amperios o 100 voltios 2 amperios. Estos voltaje que está aquí es el voltaje pico inverso que soporta el diodo. Porque recuerden, eso es algo que está en la diapositiva. También les voy a dejar de tarea que investiguen, que lean básicamente, porque ya está aquí la información. Cuando ocurre la polarización, el diodo, cuando no conduce, cuando está en circuito abierto, como si fuera un diodo dial, soporta un voltaje inverso. Soporta un voltaje inverso, ¿ok? Entonces ese voltaje inverso es mayor al voltaje máximo. Entonces si el voltaje máximo ustedes van a recibir es 12, porque esa es su fuente básicamente, tranquilamente van a trabajar. Un momento voy a compartir un link, me están pidiendo que el responsable me está pidiendo que les pase el link.
Es importante tener la evidencia de la clase, ¿ok? Me había olvidado de eso. Vamos a ver. Copiar y pegar. Listo. Ok. Bueno, entonces ya saben, chicos, tienen que elegir un puente rectificador adecuado. O si no quieren un puente rectificador, pueden también comprarse sus 4 diodos, el 1N4007, y hacer esa configuración. Pero les va a tomar un poquito más de trabajo de repente. Igual va a funcionar, así que no se preocupen. Una vez que hacen eso, ya tienen aquí los dos puentes rectificadores, van a conectar. Yo les expliqué, ¿no? Cuando vimos los tipos de puentes, tiene positivo, negativo y tiene entrada alterna. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a tomar acá una captura de pantalla también, que quede como evidencia. Esto que está aquí. Ya tenemos acá 12 minutos, estamos bien con la hora. Miren, alternancia para este terminal, alternancia para este terminal, alterna. Positivo y negativo, estos pines. El negativo, para efectos de simulación, vamos a colocarle una tierra, ¿ok? Igual aquí, positivo, perdón, la alternancia y la alternancia, la señal alterna, y positivo y negativo y su tierra. Voy a sacar este momento. Listo. Voy a colocar un multímetro, pero más que ver el multímetro, quiero que vean la señal, ¿ok? Entonces ya quiero que visualicen la señal con el osciloscopio. Vamos a ir con el osciloscopio. Vamos a ver la señal aquí. Canal A va a ir a este terminal y el canal B va a ir a este terminal. ¿Ok? Listo, le voy a dar play. Bien, primero, yo les expliqué. Si no usan un canal, apáguenlo o pueden tenerlo como referencia. El canal D lo voy a apagar. El canal C lo voy a usar como referencia de 0. Entonces voy a colocarlo en GND. Le doy doble clic a la ruedita. Y esta señal que está aquí, esta línea roja, esa es mi referencia de tierra, ¿ok? Ahora, voy a utilizar el canal A y el canal B. Recomendación, utilicen los mismos rangos de voltios por división. Tiempo por división va a ser el mismo para todos. Los canales se ven afectados al mismo tiempo. Eso no hay problema. Voy a dejarlo allí. Entonces voy a cambiar primero, y antes que nada, recuerden el acoplo, ¿ok? El acoplo para ver la señal real, verdadera, les dije que es en DC. Entonces vamos, DC y DC, ¿ok? Ambas señales DC y DC. Damos doble clic para centrarlo en referencia 0, doble clic, referencia 0. Uno está pequeño, uno está grande. Claro, ¿por qué? Porque uno está trabajando con 24 voltios y el otro con 12 voltios, ¿ok? Entonces, cualquiera de las dos funciones pueden utilizar, 24 y 12. Vamos a usar la misma escala, en este caso está en 5 y está en 5. Listo. Vamos, un compañero suyo se está integrando. Más vale tarde que nunca. A ver un momento. Ah, es Joselito, permitir. Listo. Ahí está Joselito. ¿Qué van a utilizar? El cursor que les había explicado, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a pulsar. Voy a darle pausa un momento aquí. Una vez que se vuelva azul, hago clic y lo detengo. Azul 16.63. Y luego aquí, vamos a ver cuánto marca. 33.75. Interesante, ¿no? Como les dije, la señal eh, pico es la que va a ingresar luego a un filtro para que pueda ser rectificado. Y sobre todo vean esto, que la alternancia que ustedes ven aquí ya solamente son alternancias positivas. Positivo, la señal del transformador de 24 es de color amarillo y la señal del transformador de 12 es de color azul. Entonces, aquí ya pueden ver que se está obteniendo una señal rectificada de onda completa, ¿ok? Entonces, eso de ahí es algo que me imagino ya hicieron en el laboratorio o están haciendo o van a realizar, pero ya tienen una idea de cómo van a poder obtener esa señal, ¿ok? Recuerden algo muy importante, el osciloscopio
en simulación siempre va a estar con referencia a tierra. ¿Ok? Por eso es necesario colocar esta tierra de referencia. Un momento, vamos a ver quién ha entrado. Vamos a permitir. ¿Ok? Siempre eso, chicos, es importante. Recuerden, su osciloscopio físico en el laboratorio tiene un cable BNC y a la salida tiene un cocodrilo rojo y negro. El rojo va con, bueno, con el positivo por lo general y el negro va siempre a tierra. En este caso, imagínense que este canal A, este cable que sale es en rojo y de manera interna ya de por default esto ya está con referencia a tierra. ¿Ok? Ahora, esta señal como ven allí en el osciloscopio no nos sirve para poder aplicarlo a los circuitos integrados. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En la siguiente etapa va a tener que realizarse un filtrado de la señal. Les voy a pasar esta información para que la lean, porque muchas veces preguntan, profesor, ok, ¿de qué valor voy a colocar mi condensador? Bueno, hay un principio básico. Si ustedes conocen la corriente que van a manejar como máximo, que podemos dejarlo en 2 amperios, y ya tenemos la frecuencia de la señal, solamente necesitamos tener un dato de referencia que es el voltaje de rizado. ¿Qué es lo que pasa? Que la señal, voy a colocarlo aquí, la señal cuando se filtra, no se filtra, digamos, al 100%, ¿ok? Voy a dibujarlo aquí. Esta señal es la que estamos viendo en el osciloscopio, ¿verdad? Ya todos creo que han tenido, todos obtienen esta señal. Una vez que tengan esa señal, luego va a pasar por una etapa de filtro. Entonces, el filtro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargarse y descargarse el condensador. Dependiendo de la capacidad del condensador, la capacitancia, el filtro puede resultar de esta manera. Así, 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 así. Eso puede ser un filtro. Que básicamente estoy dibujando. Ven que esta es la parte, un primer ciclo, este está relacionado con el primer ciclo. Ven el segundo ciclo, este es el segundo ciclo. Solamente ven que el condensador está captando la cresta, digámoslo así, la más alta, ¿verdad? Por el principio de funcionamiento del condensador, trabaja de esa manera. Entonces, mientras más alto sea el nivel de filtrado, va a haber menos rizado, le llaman. ¿Okay? Va a llegar a un punto en que la señal puede convertirse así, tal cual, en una línea. Pero aunque ustedes no lo crean o no parezca, esta línea en realidad tiene un pequeño, muy reducido rizado, que puede ser así chiquitito. Por ahí, así. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor debo escoger de capacitor? Bueno, ahí les voy a adjuntar esta información para que lo lean, porque va a determinarse en función de qué? De su carga, ¿ok? Y yo les he colocado ahí los valores típicos de voltaje, de 12, 15 voltios, de las fuentes que suelen utilizarse. Y bueno, ya les estoy dando el dato de que ese valor tiene que ser de 2200 microfaradios. ¿Por qué 2200 microfaradios? Eso responde a esta fórmula que está aquí, ¿ok? Pues, tarea también, lean esta información. ¿Por qué? Porque en función de eso ustedes van a comprar su condensador. ¿Ok? Entonces miren, vamos a cerrar ya la simulación. Voy a agregar el condensador que les dije. Van a Pick Device, escogen allí un capacitor eléctrico, pero para buscarlo, mejor es colocar capacitor. Y como ustedes ya saben que van a escoger uno de 2200 microfaradios, simplemente digitan eso y eligen el que mejor se acople a su circuito. En este caso yo podría elegir el de 35 voltios. 10 voltios no, porque al menos tiene que ser 10%, 25% más grande. Entonces nos aseguramos con un 35 voltios, ¿ok? Y eso también está explicado aquí en los cálculos, ¿ok? 25% más, entonces aproximadamente si vamos a trabajar para una fuente de 12 voltios, el voltaje del condensador tendría que ser por lo mínimo de 16 voltios. Entonces, en función de eso, vamos a elegir un valor de 25 voltios. Podría ser como mínimo, pero para asegurarse 35 también pueden elegir. Vamos a elegir este condensador, por ejemplo, que dice que soporta 25 voltios y una corriente de 3 amperios. Simplemente dan doble clic y listo. Vamos a utilizarlo aquí. Antes de eso voy a darle
voy a posicionarlo de mejor manera. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocar el extremo positivo, muy importante, la salida. Y no se olviden colocar esto con tierra. Físicamente, ¿cómo es ese condensador? Bueno, creo que todos ya han visto un condensador electrolítico, pero igual lo voy a... porque es más grande de lo normal. ¿Ok? Condensador electrolítico, 2200 microfaradios. En proporción a otros condensadores es mucho más grande, ¿ok? Hay de 2200, 4700, como le digo, tienen que elegir en función de su diseño de fuente, ¿ok? Entonces es un condensador más grande. Y recuerden, tiene polaridad, no vayan a cometer el error, no se vayan a confundir. La parte negativa tiene que ir con esa banda blanca que ven con unas rayitas. La parte positiva es con la parte que no tiene esa banda, color negro, ¿ok? Repito, negativo, con la banda que está ahí, negativo, y el positivo con la otra, con el otro que está de color negro. No vayan a confundirse porque si colocan al revés, ese condensador va a explotar, ¿ok? Es muy importante tener esa observación. Bueno, ya colocamos el condensador, vamos a simular. Dale play. Un momento, voy a minimizar esto. Nos vamos a quedar con la señal de rectificación a la completa de 24, no le he tocado. Pero miren ahora, aparece únicamente, como ven ahí, una línea, ¿verdad? Esa línea básicamente ya es la señal DC rectificada. ¿De cuánto estamos hablando? Vamos a medir, acercamos el cursor, que se ponga azul, ahí está. Vean, en resumen, ustedes cada vez que utilicen una fuente, un transformador para su fuente, si es de 12 voltios, siempre van a obtener un valor mayor de 12 voltios por efecto de la rectificación de onda completa y del capacitor. Entonces, miren, mi transformador es de 12, pero a mi salida voy a tener 15.38. Y es una práctica, también lo van a ver. Van a ver que su transformador de 12 les va a salir en DC 15 voltios aproximadamente. En la próxima clase vamos a ver ya el tema de cómo usar un regulador de voltaje para luego de ello ya obtener un circuito total y completo de la fuente. Por lo pronto no les voy a pedir aquí un informe. El informe va a ser para cuando termine de realizar la fuente completa. Y el proyecto va a ser que se agrupen de a dos, de a tres de repente. Y yo les recomiendo que aquí se inviertan de manera individual y compren sus componentes para que armen su fuente, ¿ok? Así que ese va a ser el proyecto final. El proyecto final para este curso va a ser que implementen de manera física y me van a presentar un informe de cómo van a armar su fuente de alimentación. Queda como tarea, queda como evidencia. Este proyecto les va a servir no solo para este curso, sino para todos los cursos que van a tener más adelante, eh, su fuente de alimentación. Si en caso no lo pueden hacer de manera individual, háganlo de manera grupal y ya ustedes decidan cómo se turnan para usar su fuente, ¿sí? ¿Ok? Listo, chicos. Hasta ahí vamos a terminar para que luego pasen con el otro profesor. Seguro que está esperando en la sala. Antes que nada, vamos a tomarle la lista como evidencia de que todos han estado presentes en la clase del día de hoy, ¿sí? Aprovechemos, antes que pase la lista, ¿quedó alguna duda? ¿Tienen alguna observación? Yo les voy a compartir, recuerden, toda la PPT, el Word, el que hemos realizado, pero sí ya les voy avisando, es decir, el trabajo final, el proyecto final para este curso va a ser un informe de cómo realizar su fuente de alimentación y la implementación en física de la fuente, ¿ok? Yo creo que en otros cursos ya están llevando este curso, están llevando circuitos electrónicos, están llevando eh, cursos ya de carrera que van a necesitar este tipo de fuentes para más adelante, circuitos digitales, etcétera. ¿Ok? Ya saben, si no pueden comprarse ustedes sus componentes de una fuente, háganlo al menos en grupal, ¿no? De dos o de tres. Pero va a ser incómodo porque luego van a tener que repartirse esa fuente. Entonces, es mejor que cada uno tenga en su casa su propia fuente para que puedan trabajar allí, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna observación? ¿Tienen alguna duda? ¿O todo quedó claro? Si no quedó claro y no comentan ahora, les voy a explicar luego más a detalle
cuando estemos de manera presencial, ¿sí? Ok, voy a pasar lista, chicos, así que atención, pero más o menos veo acá los nombres. Vamos a ver. Acho Paucar sí llegó a entrar, ¿verdad? Con otro nombre. Ahí trata de evitar Acho, corrige eso presente, muy bien. Alarcón Acevedo. Alarcón Acevedo, vamos a ver. Alarcón Acevedo estará presente. Alguien habilitó su micrófono, pero no se escucha. Pero le voy a dar un tiempo. Si no puedes si no por el WhatsApp también puedes escribir. Ausejo Rojas. Presente, profesor Ausejo. Sí, ahí está presente. Gracias. Cajachagua. Quispe. Se conectó Cajachagua. No lo veo Cajachagua. Castañeda Franco. Presente, profesor. Castañeda presente, listo. Castillo Morales. Se conectó Castillo Morales. No se conectó. Está faltando. Chon Bañawi, creo que Chon Bañawi sí. Vamos a ver. Presente, profesor. Muy bien. Córdoba Silva. Alarcón presente, dijo el listo. Alarcón. Córdoba Silva. Kenneth. No está Kenneth. Kenneth no ha venido. Bueno, no ha venido, no se ha conectado. Cotera Guamaní, sí está Cotera Guamaní. Cruz Mosquera Iván. Cruz Mosquera Iván. Ya está. Cucho Palomino. Cucho. Será Presente, profesor. Cucho presente, muy bien. Enciso Andaya, creo que Enciso sí se conectó. Presente, muy bien, ahí está por el chat. Farroñay Esquivel. Farroñay Esquivel. No se ha conectado. Acá Garibay y Gutiérrez, bueno, no está apareciendo en la lista. Licas está presente, muy bien. Creo que Livia de inicio ya no está presente. Y López Rojas creo que ya es de otro grupo, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a quedar así, chicos. Se cierra la sesión del día de hoy. Eh, pueden ya ir investigando un poco más, adelantarse sobre su fuente. Yo les voy a compartir el circuito para que lo puedan simular, para que puedan hacer su informe. Y el trabajo va a ser de campo para que puedan ustedes luego comprarse los componentes y armar su fuente. No es necesario que hagan una fuente, digamos, en una cajita de lata. Al menos en prototipo lo pueden presentar en un protoboard. ¿Ok? Al menos en prototipo lo pueden presentar. Sería válido. Eso de ahí van a tener que presentar un informe con unas fotografías, que más adelante ya les voy a dar la estructura, pero les voy a dar igual la información poco a poco para que vayan avanzando. Si, igual si tienen alguna duda o se quieren adelantar y quieren comprarse algo, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp y así también ayudan a sus compañeros para que puedan tener una referencia, ¿sí? Así que listo, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna observación, alguna duda tienen referente al tema para, para que vayan avanzando? ¿Todo claro? ¿Tuvieron opción para simular? ¿Les simuló bien? Solo media onda por ahora. Ah, a ver, solo media onda, la onda completa es para la próxima semana. Eh, sí, el único informe que tienen que entregar que está pendiente es el de media onda, ¿ok? El de media onda sí se explicó la semana pasada, eso sí tiene que hacer su informe. Solo ese informe en Word y sus gráficas, nada más, ¿ok? Las gráficas que puedan obtener de la simulación. El proyecto final, como les dije, ya va a ser el informe de su fuente de voltaje. Entonces, lo único que tienen pendiente ahora, chicos, como tarea, es el rectificador de media onda, nada más. Cuando termine de explicar ya el circuito completo de la fuente, es allí donde sí van a realizar su trabajo. Eso va a ser como el trabajo final, ¿ok? Y les voy a dar el tiempo todavía necesario para que puedan ir comprando sus componentes poco a poco, vayan ahorrando. Porque sí involucra un poco de inversión, el transformador, sobre todo el transformador, que es de todos los componentes es el más caro. De ahí viene el rectificador, resistencias, potenciómetros, un integrado, capacitores. No creo que sobrepase los 100 soles todo eso. Estará entre 50 soles, 80 soles, ¿ok? Como les digo, no es obligatorio presentarle en una cajita azul, como normalmente viene la presentación, sino que lo pueden presentar también en prototipo. Pero sería ya bueno que lo hagan en una cajita. ¿Por qué? Porque ya les va a servir para tener en su casa, ¿ok?
Pero sí, Profesor, sí, eh, tenemos que comprar un transformador entonces. sí, tiene que comprar. Transformador y qué más. O solamente eso también. Mira, por lo pronto, como ya vieron en la lista, tiene que comprarse su transformador. Obviamente que necesitan comprarse un cable, enchufe. Por seguridad tiene que comprar un fusible. Luego tiene que comprarse su rectificador de onda completa y su capacitor. Y más componentes que todavía no lo he tocado, porque se va a tocar la próxima clase. Ya, podría poner una lista Sí, sobre qué. al finalizar ya, la próxima clase ya vamos a terminar ya. En la próxima clase les explico cómo funciona el regulador, unos O condensadores, la sea, resistencia. después de esta clase vamos a mandar una lista sobre materias que vamos a La ver. próxima clase, de manera presencial, porque mejor va a ser así, de manera presencial, allí les voy a dar la lista, les voy a mostrar ahí los códigos, vamos a Ah, ya, simular, ¿sí? ya, profe, ya. Y Muchas gracias. todavía no se avienten a comprar porque de repente van a tener que regresar otra vez. Entonces, espérense la próxima clase, solamente les estoy dando un adelanto, ¿ok? Avancen con el laboratorio de media onda que tienen pendiente, nada más. Ok, bueno chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene otra duda? ¿Todo claro? Si es así, chicos, ya podrían pasar a la clase del otro profesor. Me imagino que también se va a conectar. Si es así, listo, ahí ya se están retirando. Ok, chicos, entonces esto sería toda la clase el día de hoy. Lo voy a subir a YouTube para que lo puedan repasar igual. Aquellos que no han asistido, para que estén al tanto. Listo, eso sería todo, chicos. Muy buenos días, hasta luego. Pueden ir retirándose.